En un mundo saturado de voces, algunas resuenan con más fuerza porque nacen del corazón, de la dedicación, del verdadero liderazgo. Hoy los invito a descubrir la profunda, transformadora y luminosa historia del cardenal Robert Prevost. Un viaje que no solo revela el alma de un hombre, sino también la esperanza viva de una iglesia que camina junto a su pueblo. Permanezcan hasta el final, porque cada palabra de esta historia contiene una semilla de inspiración, valentía y fe. Si este tipo de contenido te conmueve, no esperes más. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que no teme mirar la vida con los ojos abiertos y el alma despierta. Este canal es para ti, que buscas más que respuestas. Buscas profundidad, verdad y transformación. No nació en la grandeza. No lo esperaban alfombras rojas en los callejones de Chicago por donde deambulaban sus jóvenes pies. Pero lo que rodeaba a Robert Prevost era un mosaico de idiomas, aromas, colores y contradicciones. No era solo una ciudad, era un latido, un susurro caótico y vibrante de humanidad que le habló mucho antes de que comprendiera el significado de la vocación. Sus raíces francesas, italianas y españolas se entrelazaron en una identidad singular e inquebrantable que un día se extendería a través de los continentes. Antes de togas y anillos, antes de púlpitos y títulos, solo había un niño, curioso, contemplativo, que ya escuchaba a algo más grande que él mismo. En su hogar, las conversaciones culturales no eran políticas, sino personales. Las cenas familiares entrelazaban historias de abuelos inmigrantes, risas en 3 lenguas y música que se elevaba como incienso del pasado. Esa diversidad no solo se toleraba, sino que se celebraba. Y a partir de esa temprana exposición, algo inusual se formó en él. Un alma que dominaba las diferencias, sin miedo a lo desconocido. Mientras otros se retraían ante lo desconocido, él se adelantó, con entusiasmo. Lo sagrado algún día tendría múltiples rostros para él. Indígenas, pobres, olvidados, y los reconocería a todos como parientes. De niño, no buscaba la popularidad. En cambio, gravitaba hacia el silencio, hacia los libros, hacia las personas que hablaban con el corazón. Sus maestros percibían su quietud, no como timidez, sino como fortaleza. Escuchaba con atención y luego hacía preguntas que incluso a los adultos les hacían reflexionar. ¿Qué es la justicia? ¿Por qué algunos sufren mientras otros se deleitan? No eran curiosidades infantiles. Eran los primeros indicios de una conciencia que se negaba a conformarse con respuestas fáciles. E incluso entonces, no solo buscaba la verdad, sino cómo transmitirla. Cuando decidió estudiar matemáticas en Villanova, algunos se sorprendieron. Pero para él, los números no eran fríos, eran patrones, misterios esperando ser descifrados. De la misma manera que veía a las personas, como piezas interconectadas de algo mucho mayor. No solo calculaba soluciones, sino que cultivaba la claridad. E incluso mientras recorría el disciplinado camino de las fórmulas y las funciones, fue voluntario en ministerios juveniles, sirvió en parroquias y se sumergió en el caos de la vida real. No veía la academia y el servicio como fuerzas opuestas. Para él, eran compañeros en una misión mayor. No fue la ambición lo que lo impulsó al ministerio. Fue el dolor, un dolor sagrado, un anhelo de hacer algo con el peso que llevaba dentro. Tras graduarse, ingresó en la Unión Teológica Católica, y allí, su formación se convirtió en fuego, no solo aprendiendo las Sagradas Escrituras, sino aplicándolas en hospitales, donde las personas daban su último aliento. No solo estudiando teología, sino arrodillándose junto a madres en duelo. Sus mentores vieron en él una combinación excepcional: intelecto e intimidad, lógica y amor. Y con el paso de los meses quedó claro, no se trataba de una carrera, se trataba de una vocación. Empezó a comprender que la fe no se trataba de reglas, sino de una relación con Dios, con los quebrantados, con los olvidados. Y mientras se preparaba para la ordenación, algo se profundizó en él: la creencia de que el sacerdocio no era un pedestal, sino un camino de descenso, un camino que le exigiría desaparecer, dar paso a otros, convertirse en un instrumento. Cada reflexión nocturna,
cada desafío de su director espiritual, cada duda convertida en confianza. Todo esto lo moldeó más que cualquier diploma. No lo estaban formando para guiar multitudes, lo estaban formando para llevar cruces. Y entonces llegó Perú, una tierra que nunca había pisado, un idioma que nunca había hablado, un pueblo que nunca había conocido. Sin embargo, de alguna manera, ya los amaba. Unirse a los misioneros agustinos no fue lógico. Fue un instinto espiritual. Fue una entrega. Y al pisar suelo peruano, no trajo respuestas. Trajo presencia. Aprendió el idioma. No solo español, sino el idioma no hablado de la dignidad, la lucha y la celebración. No vino a convertir, vino a acompañar. Y lo que siguió lo definiría no solo como sacerdote, sino como hombre. El sol peruano no lo ablandó, lo forjó. En la sierra y en los barrios, entre niños descalzos y ancianos con siglos en la mirada, descubrió lo que significaba pertenecer a un pueblo no por la sangre, sino por el amor. Enseñó, sí, pero sobre todo, escuchó. Comió su comida, participó en sus festividades, lloró en sus funerales. No era caridad, era solidaridad. No era el sacerdote estadounidense. Se convirtió en el padre Roberto, conocido, confiado, uno de ellos. Y cuando decidió naturalizarse, no fue una decisión política, fue un voto de fidelidad. Su ministerio allí no fue glamoroso, fue turbio, literal, a veces agotador, pero era tierra santa, porque la transformación no solo ocurre en catedrales, ocurre en casas de adobe, donde se reza por niños enfermos. Ocurre en aulas polvorientas donde los adolescentes se atreven a soñar. Celebraba misa, no solo en iglesias, sino bajo árboles, en suelos de tierra, junto a tumbas iluminadas con velas. Y cada encuentro lo renovaba. Descubrió que el evangelio tenía un latido, y latía con más fuerza entre los pobres, los olvidados, los invisibles que llevaban el cielo en la mirada. Con el tiempo, Roma se dio cuenta, pero para él, Roma no era un ascenso, sino una prueba. ¿Cambiaría presencia por prestigio? ¿Olvidaría los nombres de los aldeanos que lo llamaban hermano? No. Como prior general de la Orden de los Agustinos, trajo consigo el espíritu peruano al Vaticano. Lideró no por decreto, sino mediante el diálogo. No desde arriba, sino desde dentro. Visitó comunidades en todos los continentes, negándose siempre a olvidar que el liderazgo sirve de poco si olvida los rostros de los más desfavorecidos. El mundo llegó a confiar en él porque nunca dejó de caminar con su gente. En Roma, no solo coordinaba estructuras, sino que encarnaba valores. Impulsó las vocaciones juveniles, promovió el entendimiento intercultural y priorizó las sesiones de escucha donde el silencio importaba más que los discursos. Bajo su guía, la orden no solo creció en número, sino también en alma. Habló de la comunidad no como un ideal nostálgico, sino como una necesidad radical en un mundo fragmentado, e incluso rodeado de obispos y dignatarios, su mirada permaneció firme, buscando siempre a aquel que se sentía invisible. Esa es la marca de un pastor. Alguien que ve más allá de los focos. No se conformó con una teología que se queda en el papel. Quería una teología que camina, que llora, que eleva. Y cuanto más lideraba globalmente, más volvía a las verdades locales. Recordó a todos que la Iglesia no es ante todo una institución. Es un hogar, un refugio para los quebrantados de corazón, una mesa donde todos tienen un lugar. En tiempos de escándalo, no desapareció. Se metió en el caos, llevando luz, exigiendo justicia, negándose a permitir que el miedo silenciara el Evangelio. Y esa valentía no solo lo hizo respetado, sino que lo hizo peligroso para los sistemas que temen a la verdad. No fue una sorpresa que el Papa Francisco le confiara una de las misiones más delicadas: guiar el nombramiento de obispos en todo el mundo. Pero el cardenal Prevost no se limitó a ocupar puestos, sino que discernió destinos. Se relacionó con las comunidades, formuló las preguntas adecuadas, escuchó los susurros del Espíritu. Sabía que cada obispo elegido moldearía la vida de millones. Así que eligió con reverencia, no por lealtad al poder, sino por fidelidad a Cristo, por corazones dispuestos a servir, no a gobernar.
por hombres cuya autoridad se mediría por cómo lavaban los pies. Incluso en este rol global, mantuvo los pies en la tierra. Visitó pueblos, se sentó en silencio con madres afligidas, rió con niños en pueblos olvidados. Recordó a la iglesia que la santidad no es un titular. Se esconde en lo pequeño, lo sencillo, lo constante. Vive lo que predica, que el amor no es ruidoso, sino inquebrantable, que el liderazgo no es mando, sino comunión. Y en un mundo que anhela autenticidad, él se mantiene firme, no perfecto, sino presente, no infalible, sino fiel. Y eso marca la diferencia. Nunca confundió intelecto con importancia. Incluso con un doctorado en Derecho Canónico, el cardenal Prevost no blandía el conocimiento como una espada. Lo usaba como una brújula, algo que lo guiaba, lo orientaba y lo protegía. Veía el derecho eclesiástico no como un control rígido, sino como una responsabilidad sagrada, un marco destinado a defender la dignidad de los débiles, no a silenciarlos. En sus enseñanzas y escritos, siempre volvía a una verdad. El derecho canónico debe servir al Evangelio, nunca eclipsarlo. Debe levantar a los quebrantados, no sepultarlos bajo la doctrina. Y esa convicción hacía que su voz fuera excepcional y radiante. No se acobardó ante los casos difíciles, se ofreció a ayudar. Dilemas pastorales complejos, heridas históricas, tensiones entre culturas, no eran obstáculos para él, eran invitaciones. Invitaciones a escuchar con más profundidad, a orar con más fervor, a discernir con el corazón y la mente. Cuando los obispos buscaban claridad, él ofrecía más que decisiones, ofrecía presencia. Cuando las comunidades enfrentaban conflictos, no imponía soluciones, creaba espacios para la sanación. Y ese tipo de liderazgo no proviene de títulos, proviene del carácter, de años de caminar junto al sufrimiento y nunca dar la espalda. Bajo la túnica, aún vive como un misionero, comidas sencillas, notas escritas a mano, caminando en lugar de a caballo, sentado mucho después de misa para hablar con el último de la fila. Nunca se volvió demasiado importante como para no importarle, nunca demasiado ocupado para bendecir. Y por eso quienes lo conocen recuerdan cómo se sintieron en su presencia, vistos, escuchados, dignos, porque vive con humildad intencional, esa que no se anuncia, sino que se absorbe, no se oye, se siente, suaviza la resistencia, construye puentes, hace que la gente vuelva a creer. En los sínodos y concilios vaticanos, habla, pero solo después de escuchar. Invita a las voces que la Iglesia a menudo ignora. Los jóvenes, los pobres, las mujeres, los incrédulos. No como decoración, sino como portadores de sabiduría. Sabe que la renovación no puede venir de arriba hacia abajo. Debe surgir desde abajo, desde las periferias, del clamor de los desatendidos. Repite con frecuencia: no necesitamos voces más fuertes, necesitamos una escucha más profunda. Y en una iglesia a menudo tentada a priorizar el progreso, su visión es audaz, arraigada y profundamente humana. Él cree que la reforma no es rebelión, es fidelidad al corazón de Cristo, a la misión de la iglesia primitiva, al espíritu que aún habla hoy, y por eso su liderazgo inquieta a algunos, porque no se rige por las viejas reglas, se rige por las eternas: justicia, misericordia y verdad. No teme denunciar el pecado, confrontar la corrupción, llorar donde las heridas han supurado demasiado tiempo, pero lo hace sin rabia, sin espectáculo. Lo hace con un amor tan intenso que se niega a fingir más. Ese tipo de amor es disruptivo, y es lo que la iglesia necesita desesperadamente. Su presencia con los jóvenes es transformadora. No solo tolera sus preguntas, sino que las acoge. En escuelas y universidades se inclina cuando otros se retraen. No les habla, habla con ellos. Se ríe, recuerda nombres, se sienta con las piernas cruzadas en el suelo del gimnasio durante los retiros. Les dice: no tienen que ser perfectos, solo fieles. Los insta a crear, a cuestionar, a imaginar la santidad más allá de los estereotipos. Y responden: no porque esté de moda, sino porque es real. Y lo real es irresistible.
A menudo dice que la Iglesia no necesita más clérigos, sino más santos, más artistas, más poetas, más constructores de puentes. Y cuando lo dice, no es un cliché, sino convicción, porque cree en los laicos, en los católicos comunes que viven una fe extraordinaria. Él eleva a las mujeres líderes, afirma sus llamados y despeja el camino donde antes había barreras. Escucha a las religiosas con reverencia, no con condescendencia. Y esa apertura es contagiosa. No se trata de eslóganes, se trata de cambios estructurales. Y él es uno de los pocos con la valentía de impulsarlos. Para el cardenal Prevost, la pobreza no es un tema. Es una herida que arrastra, una realidad que se niega a ignorar. En Perú, ayudó a construir sistemas de educación, salud y alimentación, no como favores, sino como justicia. Y a nivel mundial, recuerda a los líderes de la Iglesia que el Evangelio exige una opción preferencial por los pobres, no en teoría, sino en presupuestos, en púlpitos, en prioridades. Desafía a las diócesis a reducir los excesos, a simplificar y a predicar con el ejemplo. Porque predicar la misericordia mientras se vive en la opulencia es quebrantar la credibilidad. Y él no lo aceptará. Su voz en el movimiento ecologista es igualmente profética. Inspirado por la Laudato Si del Papa Francisco, ve la creación no como un paisaje, sino como algo sagrado. Apoya proyectos de reforestación, educación ecológica y agricultura sostenible. Todo ello no como tendencias políticas, sino como mandatos espirituales. Enseña que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son uno solo. Insta a las comunidades a medir su huella ecológica con la misma seriedad con la que miden su vida sacramental. Porque cuidar la creación no es un asunto secundario, sino parte del Evangelio. Incluso en el mundo digital, no guarda silencio, no busca la fama, pero interactúa con los medios con integridad. Se reúne con comunicadores católicos, instándolos a enaltecer la belleza, la verdad y las historias humanas. Desaconseja la teología del clickbait y, en cambio, promueve contenido que sana, informa y une. Sus entrevistas se caracterizan por la calma, la claridad y la profundidad. Invita a la Iglesia no solo a estar presente en línea, sino también a ser creíble y coherente. Y recuerda a los líderes, si nuestras palabras no concuerdan con nuestras vidas, debemos callar hasta que lo hagan. En un mundo que a menudo premia el ruido, el cardenal Robert Prevost es prueba de que la quietud lo cambia todo. Nos recuerda que la santidad no es ruido, sino fidelidad. Que el liderazgo no es dominio, sino presencia. Que la verdadera autoridad no consiste en ser seguido, sino en seguir a Cristo con tal integridad que otros se sientan atraídos a hacer lo mismo. Su vida no es un monumento a la ambición, sino un testimonio de entrega. Y en esa entrega, algo sagrado brilla. Una iglesia que respira de nuevo, que escucha de nuevo, que se atreve a caminar con los quebrantados en lugar de ir delante de ellos. Si su historia te conmovió, si algo te conmovió al escucharlo, no dejes que se desvanezca. Deja que te lleve a una mayor profundidad, hacia la valentía, hacia la compasión, hacia una fe que no se refugia tras muros, sino que abre los brazos al mundo. Suscríbete a este canal, no solo para mantenerte informado, sino para mantenerte encendido, para acompañarnos en el camino que seguimos, el liderazgo que refleja a Cristo, humilde, valiente y siempre arraigado en el amor. Que el llamado sea claro. Suscríbete ahora y sigue a Jesús, no la idea de Él, no la institución que lo rodea, sino al Cristo vivo, que habla a través de vidas como la de Prevost y quiere hablar también a través de la tuya. No te quedes solo observando. Sé parte de esto. Deja que tu fe tenga voz. Deja que tu presencia importe. Deja que tu luz ilumine la oscuridad de alguien, como esta historia pudo haber iluminado la tuya. Y si alguna vez has dudado de que la fe silenciosa aún pudiera transformar el mundo, recuerda este viaje. Desde las calles de Chicago hasta los altares de Roma, no fue el ruido lo que guió a Prevost, sino la fidelidad. Inquebrantable, invisible, implacable. Esa es la fe que construimos juntos aquí. Una comunidad que no practica la religión, sino que la vive, desordenada, real y llena de gracia.
Soy Oliver. Creo este espacio porque creo que historias como esta pueden despertarnos, sacarnos de la indiferencia y devolvernos al fuego que nacimos para llevar. No estoy aquí para predicar, estoy aquí para acompañarte, para hacer mejores preguntas y para redescubrir una iglesia que te haga sentir como en casa. Gracias por quedarte, por sentir, por buscar conmigo. Espero que no salgas de este video de la misma manera que llegaste. Sigamos creciendo juntos. Sigamos eligiendo la profundidad en un mundo superficial. Y sobre todo, sigamos siguiendo a aquel que aún camina con nosotros, en silencio, con fidelidad, a través de todo. Hasta la próxima, con todo mi corazón. Mantente cerca, mantente despierto y mantente valiente.